Damos inicio a la 24ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 24ª sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baí Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto. No, como no encuentro mi acordeón, discutimos uno por uno. Gracias, secretario. Aquí está. No, aquí está. Gracias. El punto 2 del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación al respecto. Tiene el uso de la voz la comisionada Baí. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, quisiera retirar para mejor estudio el proyecto de resolución 1642 y 1842. Gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Si me permite, también necesito verificar un argumento en el recurso de revisión 1773, por lo que lo retiraría de esta sesión para enlistarse en la siguiente. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarle se pueda retirar del orden del día el punto 4 y asimismo agregar un punto 2 en el apartado de asuntos generales relativo a la aprobación del cambio de hora para la celebración de la 25ª sesión ordinaria de fecha 4 de julio de 2018 para llevarse a cabo a las 10 horas. Asimismo, agregar un punto 4 relativo a la presentación, discusión en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la donación de equipos de cómputo a diversos municipios con población menor a 70,000 habitantes del Estado de México. Gracias, secretario. Es cuanto. De no haber ninguna intervención más, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del acta Infoem /URD /23 2018 de fecha de 20 de junio de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 23ª sesión ordinaria el acta Infoem /URD /23 2018 de fecha 20 de junio de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. El punto número 5 es el relativo, el punto número 4 es el relativo a la donación de los equipos de cómputo a los que hizo referencia al inicio del orden del día, por lo que le pido por favor, secretario, que tome la votación al respecto. Sí, comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor, porque en razón de esto damos cumplimiento al programa Juntos por la Protección de Datos Personales y a los transitorios de la Ley de Transparencia del Estado. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor, no sin antes también mencionar que agradezco nuevamente el impulso, el apoyo y la coordinación que existe entre todos los comisionados de este órgano garante para dar cumplimiento a lo establecido en las dos leyes que nos rigen, además de que no puedo dejar de mencionar que me siento muy orgullosa de poder apoyar a los municipios que así lo necesiten para poder cumplir con sus obligaciones de transparencia y tengan un pretexto menos para no cumplir como tiene que ser. Gracias. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba la donación de equipos de cómputo a diversos municipios con población
menor a 70,000 habitantes del Estado de México. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta, comisionados, somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1080, 1081 y 1715 a cargo del municipio de Chicoloapan, y por lo que hace a los recursos de revisión 1080 y 1081 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión Por lo que hace el recurso de revisión 1715, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Asimismo, también se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1156 a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlán, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1160 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 1163, 1164 y 1165 a cargo del municipio de Texcoco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1221 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que respecta al recurso de revisión 1225 a cargo del municipio de Huehuetoca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1248 de Gubernatura se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 1260 a cargo del municipio de Otzolotepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1641 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1644 a cargo de la Secretaría de la Obra Pública, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1662 y 1663 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1670 a cargo del Poder Judicial, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1676 a cargo del municipio de Toluca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace el proyecto de resolución de recurso de revisión 1684 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que respecta al recurso de revisión 1698 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1714 a cargo del municipio de Chicoloapan, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1718 a cargo del municipio de Chiautla, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1728 a cargo del municipio de Zumpahuacán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1738 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, por lo que hace el proyecto de resolución de recurso de revisión 1739, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1744 a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1764 a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1771 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1772 a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1778 a cargo del municipio de Valle de Bravo, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1857 y 1858 a cargo del Poder Legislativo, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1906 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 1939 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México
y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permiten tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 1880, en los acumulados 1080, 1081 y 1715. Voto particular en los acumulados 1163, 1164 y 1165. Voto particular en el proyecto 1260. Voto particular en el 1641. Voto particular en el 1670. En el 1676, voto particular. Voto particular en el proyecto 1714. Voto particular en el 1718. Voto particular en el 1738. Voto particular en el 1739. Voto particular en el proyecto 1778 y por último voto particular en el 1939. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todas y a todos. A favor con voto particular en lo que corresponde solamente al recurso de revisión 1715 de los acumulados 1080, 1081 y 1715. También con voto particular en el caso del recurso de revisión 1225, de igual forma en el 1260, en el mismo sentido en el 1676, también en el 1714, de igual manera en el 1772, en los acumulados 1857 y 1858 y en el 1906. Y a favor con opinión particular solamente para acompañar al comisionado ponente en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1644. El resto en los términos originalmente registrados por mi estimado colega y mis distinguidas compañeras del Pleno. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el 1260 y en el 1670. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 1163, 1164 y 1165. Voto particular en el 1739 y nada más. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permite, daría lectura a los votos y opiniones particulares emitidos por los integrantes del Pleno. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1080, 1081 y 1715, emite voto particular la comisionada Eva Baid y voto particular el comisionado Luna, únicamente por lo que hace al recurso de revisión 1715. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1163, 1164 y 1165, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1225, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1260, emite voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace el proyecto de resolución de recurso de revisión 1641, emite voto particular la comisionada Eva Baid y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1644, opinión particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1670, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1676, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 1714, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1718, también emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1738, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 1739, también emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1772, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1778, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados 1857, 1858 y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1906, emite voto particular el comisionado Luna Hernández.
Y por último, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1939, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución. Muchas gracias. De resolución del recurso de revisión 1203 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, haré una exposición del proyecto tal como fue presentado y posteriormente, desde luego, estaré al pendiente para responder a las observaciones y comentarios que se formulen al mismo. La solicitud formulada por una persona el 23 de marzo de 2018 expresa y literalmente dice lo siguiente: Sufrí un accidente el día 5 de abril del año 2008, siendo aproximadamente las 6:50 horas. Al salir de mi centro de trabajo, Hospital Regional 200 de Tecámac, localizado en carretera México-Pachuca, San Jerónimo, Tecámac, municipio de Tecámac, Estado de México, a bordo de mi automóvil, circulando por la carretera federal México-Pachuca, con dirección a mi domicilio ubicado en calle Acosac 18, y bueno, ya no demos más datos. Y plantea: se inició la denuncia ante el Ministerio Público de Tecámac con número de averiguación previa tal, así, y solicita precisamente el acceso a la averiguación previa que está citando. La Fiscalía responde pues diciendo que como se trata de una denuncia y ella es parte, pues tiene que acudir a el trámite correspondiente, a solicitar las copias de la averiguación en su condición de parte. El acto impugnado consiste en la negativa de respuesta a su solicitud y señala que el sujeto obligado, independientemente de que lo tenga otra área, tiene la responsabilidad de poner a disposición de los ciudadanos toda la información que se requiera. Más aún dice, aunado a que fue omiso en turnar a todas las áreas que pudieran contar con información para que se estuviera en aptitud de dar una respuesta favorable a la suscrita. El gran problema de esto y el pecado de la recurrente, porque así se va a determinar por la mayoría como un pecado y un error, es que hizo la solicitud vía acceso a la información en lugar de hacerlo vía derechos ARCO. Y entonces le imponemos a la población una carga que es responsabilidad del Estado mexicano. Porque qué bonito es expedir leyes y qué omisión existe en el caso del Estado mexicano de no difundir en la población la existencia de estos derechos y los remedios que existen para poder ejercerlos. Y me voy al Pronadatos, que aquí tanto se ha defendido, me voy al Pronadatos, que expresamente dice que la ENAI 2016 mostró que un 44% de los encuestados no han escuchado acerca de una ley encargada de garantizar la protección de datos. Y del 56% que sí ha escuchado de dicha ley, solo el 10% de estos pudo identificar el nombre de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Pero entonces esta mayoría quiere que el 100% de los mexicanos y de los mexiquenses no solamente conozcan de la existencia de la ley, sino conozcan completamente el contenido de la ley y sepan cuál es el medio correcto para realizar sus solicitudes de derechos ARCO. Y en la región centro, de la cual nosotros formamos parte, el 44% de la población no ha escuchado de una ley.
Entonces, pues impongamos muy tranquila y confiadamente la carga desproporcionada a los particulares de saber que no es en SAIMED, sino en SARCOEM, donde tienen que imponerse los procedimientos de derechos ARCO. Expresamente en su solicitud ella está señalando que la información a la que pretende acceder es consecuencia de un acontecimiento en la cual se vio involucrado. Por lo tanto, en esa averiguación hay derechos personales de ellos. ¿Para qué sirven los derechos ARCO? Los derechos ARCO precisamente sirven para que las personas puedan, por un medio distinto y en ejercicio de un derecho que solamente les corresponde a ellos decidir si lo ejercitan o no y no a nosotros, ver si utilizan ese medio para acceder a la información pública. A ver, seamos claros. Si no existieran los derechos ARCO, todos y cada uno de nosotros tiene el derecho de solicitar vía petición, vía los trámites, vía los procedimientos existentes, la información con que las instituciones públicas operan acerca de nosotros. Si no existieran derechos ARCO, de todos modos yo puedo ir ante el ICEMIN y solicitar mi expediente clínico. Si no existieran los derechos ARCO, yo puedo acudir ante el catastro, ante la función registral y solicitar los documentos donde conste la información relacionada conmigo. Si no existieran los derechos ARCO, yo puedo ir al órgano interno de control y solicitar copia de los expedientes. Si no existieran los derechos ARCO, puedo tramitar y ejercer en ejercicio de mi propio derecho el acceso a esa información vía los trámites. Pero la existencia de los derechos ARCO lo que hace es abrir una vía ágil, y aquí presumimos mucho del SARCOEM, pues una vía incluso para que de manera no presencial yo pueda gestionar mis solicitudes de derechos ARCO y de acceso a la información y a mis datos personales. Pero también seamos claros, este Pleno nunca ha votado ni ha permitido un acceso a la información. Los pocos recursos que nos llegan de acceso a datos personales mayoritariamente se han votado en contra. ¿Por qué? Porque no se quiere limitar al poder público. Y qué bonito es decir que tutelamos derechos cuando no reafirmamos nuestra autonomía y no nos colocamos del lado del más débil en esta relación, que es esta persona que sufrió un accidente y que por esta vía quería acceder a su expediente de la averiguación previa, porque, pues qué pena, de 2008 que ocurrieron los hechos, hasta ahorita pues seguramente no se ha elevado el asunto a la causa judicial, porque lo que está pretendiendo acceder pues es precisamente la averiguación previa. Pero pues como en este país y en este estado somos tan eficientes en la procuración de justicia, pues de 2008, 10 años después, apenas está intentando acceder a su expediente de la averiguación previa y la mayoría va a impedir eso. Yo solamente les recuerdo una cosa, tan mal está este país en ese asunto que hay sentencias internacionales condenando al Estado mexicano porque ha impedido el acceso a los expedientes en las averiguaciones previas. El primero fue Radilla, el segundo fue Valentina Rosendo Cantú y lo mismo pasó con el otro caso de la siguiente mujer indígena de Guerrero a la que se le impidió el acceso a su averiguación previa, aunque era parte, aunque tenía derecho, aunque en la Constitución dice que tienen el derecho de las partes a acceder a la averiguación previa, los ministerios públicos en todos esos casos lo negaron y por eso, pues nada más, el Estado mexicano en su conjunto resultó responsable de la violación de derechos convencionalmente reconocidos, entre ellos el derecho de acceder a el expediente judicial. Bueno, yo no dudo que si de 2008 a 2018 la averiguación no se ha podido concluir y no se ha radicado el juicio, pues no dudo de la cantidad de obstáculos que esta particular haya enfrentado para acceder al expediente. No sé qué se quiera ocultar, pero bueno. Gracias, comisionado. ¿Alguien más hará uso de la voz? Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues yo creo que al final de cuentas el respeto que me merece el Consejo de Guadalupe, porque
La semana pasada yo tuve precisamente un recurso que lo resolví de diferente manera y de verdad le quiero decir, comisionado, que vi con mucho detenimiento la forma que lo resolvió. Vi que precisamente se hizo por acceso a información, pero correctamente usted buscó el enderezarlo y hacerlo a través de acceso a datos. Me puse en la perspectiva precisamente del ciudadano o de la ciudadana de buscar de qué manera se podría precisamente a lo mejor a través de acceso a datos poder subsanar algo que, como bien lo ha comentado, podría ser sujeta de una injusticia. Sin embargo, y me obligué a revisar a lo mejor los argumentos y el estudio que realicé en el recurso que anteriormente había resuelto, y lo voy a leer textualmente para no caer en errores de imprecisión, para plantearle cuáles fueron las razones que me impidieron poder acompañarlo en este momento, la forma en cómo resolvió el recurso. Derivado precisamente de esa reforma en materia de justicia penal que se dio en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2008, el artículo 20, en esta clasificación que hablaba de las víctimas del imputado y del Ministerio Público, creo que precisamente el apartado B, fracción 6 de la Constitución Política, establece lo siguiente. Dice, los derechos de toda persona imputada. Fracción 6, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez podrá consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de ese momento no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo las excepciones, los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sea oportunamente revelado para no afectar el derecho de la defensa. Por tanto, si bien este precepto prevé el derecho de acceso a los datos específicamente al imputado o a su defensor, cierto también lo es que por mandato constitucional la secrecía y reserva de las actuaciones del Ministerio Público perdurarán hasta en tanto éste se encuentre detenido o antes de su primera declaración ante el juez. En tal virtud, únicamente puede tener acceso a la carpeta el ofendido, la víctima, el indiciado y su defensor que ante la autoridad ministerial conozca del asunto, ello con fundamento en el artículo 244 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que dice: artículo 244. Las actuaciones de investigación en trámite realizadas por el Ministerio Público y por la Policía serán confidenciales para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervenientes en el procedimiento podrán examinar los registros y los documentos de la investigación. Los terceros ajenos tendrán acceso a las investigaciones concluidas en los términos que determine la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. En otras palabras, solo podrán examinar los registros y los documentos de la investigación el imputado y los demás intervenientes en el procedimiento, acreditación que no es competencia de la Unidad de Transparencia o bien de este instituto, ya que se trata de un trámite diverso al acceso a la información pública. Aunado a lo anterior, se considera importante resaltar lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que establece que las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios, tal como se aprecia a continuación. Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales. Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistentes en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueran públicas, salvo que durante el proceso del órgano judicial restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos o la privacidad o la intimidad de las partes, o bien se encuentren expresamente prohibido en la ley de la materia. El órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellas que le fueran solicitadas por las partes. Creo que lo que mandata el 114 de nuestra ley en materia de protección de datos lo especifica de la siguiente manera: cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o un procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable
deberá informar al titular sobre la existencia del mismo en un plazo no mayor a 5 días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico o bien a través del procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO. La generación de nuevos datos, la realización de cálculos o el procesamiento de los datos personales no podrá obtenerse a través del ejercicio del derecho de acceso, ya que esto implica únicamente obtener del responsable los datos personales en la manera en que obren en sus archivos y en el estado en que se encuentren. Improcedencia de los derechos ARCO, artículo 117, y plantea, dice que las únicas causas por las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son, y establece la fracción cuarto, cuando se autoricen las actuaciones judiciales o administrativas. Son los elementos que yo quise resaltar, ¿sí? Por eso, de verdad, y sin poder alinearme a la perspectiva que tiene, no lo podría acompañar en este recurso, comisionado. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias. Yo le agradezco al comisionado Javier Martínez la oportunidad de comparar argumentos de cara a la ciudadanía en un ejercicio de justicia abierta, que es la característica del funcionamiento del Pleno. Y además aprovecho para responder a dos inquietudes que la comisionada presidenta me ha formulado sobre la forma como estamos respondiendo. ¿Por qué si se endereza, se ordena la entrega de la información vía SAIMETS? Pues inicialmente porque el solicitante fue la plataforma que empleó para para formular su solicitud. No podríamos ordenar la vía SARCOEM porque no estaría registrada la solicitud y no podría obtener la respuesta. Aunque quizá ahí lo que valdría la pena sería que, como nosotros estamos insistiendo en que se realice la acreditación, en el momento de la acreditación fuera in situ donde se le entregara la información precisamente para conservar el nivel de protección. Segundo, ¿por qué en versión pública? Porque la averiguación previa puede contener datos personales de una persona distinta y en virtud de que nosotros lo estamos enderezando vía acceso a datos, ya tenemos el precedente del caso del Centro de Readaptación Social, donde se ordenó entregar solamente los datos de la persona que hacía la solicitud y no de la persona que había acudido a los hechos que se narraban ahí. Por eso la cuestión. Yo planteo algo que se deriva del argumento que señala el comisionado Javier Martínez. ¿Las partes tienen derecho constitucional a acceder al expediente íntegro? Sí, no lo niego. Lo que digo es que existen dos derechos. La parte tiene dos derechos. El derecho constitucional de acceder al expediente íntegro y el derecho ARCO a acceder a los datos personales que contiene la averiguación previa, donde nos ha dicho que ella es parte. ¿A quién le corresponde decidir qué derecho va a ejercitar? Solamente le corresponde a una sola persona, el titular del derecho. De lo contrario, estaríamos en una situación hasta antiliberal, ¿no? En la que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, es el que le va a decir al titular del derecho: no ejerzas este derecho, ejerce solamente este otro. Me refiero al artículo 98 de nuestra Ley de Datos. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sea el objeto, las sesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como tener acceso al aviso de privacidad. Con esta resolución vamos a legislar, vamos a decir: el titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales, excepto que otro derecho tenga de, por una vía ordinaria, acudir a solicitar esta información. Cuidado, porque no le corresponde a este órgano legislar ni integrar la norma en esas condiciones. Me refiero también al artículo 114, y qué bueno que se hace mención. Dice: cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO,
el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo. ¿Eso ocurrió en este caso? Sí. En la respuesta, la Fiscalía le dice, oye, tú pretendes acceder a esta información, te aviso que hay un trámite específico al que debes tú de acudir. ¿Y qué es lo que dice a continuación el primer párrafo del 114? Una vez que lo dicen, el titular del derecho a arco tiene el legítimo derecho, no este pleno, no la Fiscalía, el titular del derecho a arco tiene el derecho de decidir si se va por el trámite o si continúa en el procedimiento del derecho a arco. Noticia, dice el acto impugnado. Me duelo de la negativa de respuesta a la información y dice en su motivo de inconformidad, independientemente de que la información se encuentre en poder de otra área, el sujeto obligado tiene la responsabilidad de poner a disposición de los ciudadanos toda la información que se le requiere, ello aunado a que fue omiso a turnar a todas las áreas que pudieran contar con la información. Aunque el procedimiento no se desahogó en las fases de los derechos arco, aquí está perfectamente actualizado justo lo que plantea el artículo 114. El titular del derecho pide el acceso a la información, el responsable le dice no porque hay un trámite y el titular del derecho le dice aunque hay un trámite yo quiero ejercer mi derecho a arco. Y esa decisión voluntaria, soberana, individual que solamente le corresponde al titular del derecho a arco, se la vamos a cancelar diciéndole no, aunque tú hayas decidido ejercer tu derecho a arco, pues no tienes derecho a ello porque existe este otro derecho constitucional. ¿Podría yo entender, no la fracción cuarta, sino la fracción quinta del 117 como causal para no permitir el acceso si se obstaculizan actuaciones judiciales o administrativas? Pero uno, ni el sujeto obligado alega esto y estaré yo firmemente en contra de que este órgano garante se convierta en autoridad supletoria de las deficiencias de los sujetos obligados, porque eso no nos mandata la ley y yo no lo podría incorporar. Pero además, otra situación, los hechos ocurrieron en 2008, estamos en 2018 y el procedimiento no ha llegado al juez porque sigue en el Ministerio Público. ¿Quién es el que está obstaculizando las actuaciones judiciales o administrativas? Yo dudo mucho que sea la víctima de este accidente, que es la que está pretendiendo acceder a su información y a la cual se lo vamos a negar en un proceso que me parece desmedido y por esa razón sostendré en todos sus términos el proyecto, obviamente con la posibilidad de modificar para que fuera in situ y todo esto. Ustedes saben que en ese asunto siempre ha habido total apertura de la ponencia porque a mí no me duele modificar las resoluciones cuando de lo que se trata es perfeccionar la tutela del derecho, ni me quita prestigio, ni me limita el sueldo, ni me afecta en nada mi dignidad, sino partiendo de una sola cosa, que es hacer lo mejor posible por los titulares de los derechos, que es la convicción en la cual me moriré en la raya, no sin antes, desde luego, ofrecerles a todos una muy sentida disculpa si en algo de mi entusiasta defensa del titular de los derechos hubiera ofendido la enorme dignidad que respeto y admiro de todas ustedes y de mi estimado colega. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Y como le comentaba, comisionado José Guadalupe, y yo agradezco mucho sus palabras que tiene precisamente con cada uno de nosotros. Y precisamente atendiendo a esos argumentos que hoy nos expone y que en el estudio claramente que los expresa muy bien. Y cuando yo hacía referencia al artículo 20, apartado B, es que sí es cierto lo que plantea el artículo 98 que ya mencionó usted, que precisamente es esa posibilidad, ese derecho que tiene toda persona de ejercer este acceso a datos, pero también es cierto que precisamente en un expediente judicial no solamente están los datos de esta persona. Y cuando ya hacía referencia al apartado B del artículo 20, es que también hay una persona que es el imputado. Y claro que también en el mismo derecho que tiene la persona para acceder a sus datos, es que también están datos de un segundo o un tercero que podría ser. Y creo que esa fue la parte que a mí precisamente
y empatando con el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política, es que el principio de justicia cabe para los dos. Entonces, yo comparto, como le digo, desde la perspectiva del ofendido, que es el apartado B, y yo hacía referencia al apartado A de la víctima, pero también del imputado. Y ese es a lo mejor en el sentido de que no sé hasta dónde, ¿sí?, precisamente este acceso a un expediente judicial donde pueden estar también los datos de otra persona que también tiene el mismo derecho del principio de justicia, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 17, o exactamente a que se le haga o que tenga la presunción de inocencia para poder en algún momento dado también no violentar otro derecho. Esas son las razones por las cuales yo me vi impedido a poderlo ocupar, si no con gusto estaría apoyando su proyecto. Gracias, comisario. Yo haré una intervención breve, justamente por el último comentario del comisionado. Primero, y siempre lo he dicho, celebro que esto sea un órgano colegiado y es lo más rico de esta situación, en donde podemos tener opiniones encontradas y podemos pensar de manera distinta. No comparto el comentario del comisionado Luna, en donde dice que no queremos dar acceso a datos y que ha sido el criterio ponderante de este pleno. A mí me parece que está muy establecido en lo que hemos puesto por escrito en las resoluciones que hemos hecho. Simplemente buscamos también apegarnos a derecho para hacerlo, porque el acceso a datos es un tema delicado, no es un tema como el de información pública, es un tema en donde podemos violentar y revictimizar en dado caso, y tenemos que ser más cuidadosos de lo que estamos entregando. Y en el caso particular de esta resolución, yo la considero con una particularidad, complejidad, porque es una razón muy cierta lo que comenta el comisionado Luna. En el estricto sentido hay una persona que quiere acceder a sus datos, pero sí considero también importante que también es necesario para nosotros apoyarles y orientarles cuáles son las vías y los mecanismos para hacerlo. Si bien es cierto, la persona lo hizo a través de acceso a la información y no es la vía correcta, no es que se le niegue la información, sino la forma correcta es decirle que lo haga por la vía adecuada, y si ya esperó 8 años, quizá 15, 20 días más, no le afecte tanto y lo puede hacer por la vía correcta. Y yo quiero comentar que yo tendría que valorar la postura de que si nuevamente bajo ese medio decide que no quiere acceder a través del trámite y presentarse y quiere hacerlo a través de acceso, yo valoraría el que fuera la entrega por esta vía, porque el artículo 114 de la ley sí nos habla de este tema, y la verdad es que es un criterio que tendríamos que revisar con mucha puntualidad. No estoy confirmando que fuera mi voto en ese sentido, pero sí sería un motivo de mucho análisis para revisar si expresamente quien solicita la información dice que no quiere hacerlo a través de la vía del trámite. La verdad es que sí, la ley nos deja una puerta muy abierta en donde tendremos que valorar y analizar ese punto, pero bueno, pues en esta ocasión no comparto el recurso como fue presentado, pero la verdad es que agradezco siempre la disponibilidad de todos de poder siempre traer incluso criterios encontrados, discutirlos con mucho respeto y con mucha razonabilidad, como se hace siempre en estas sesiones. Gracias a todos. Secretario, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1203 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. En contra. Comisionado Martínez Cruz. De antemano me disculpe, comisionado, no lo puedo. En contra. Comisionada presidenta. En contra. Comisionada presidenta, le informo que una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, existe una mayoría de 3 votos en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión 1203 y en virtud de ello no se aprueba el proyecto de resolución de referencia. Bajo ese tenor, le informo que conforme al registro electrónico de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, el recurso de revisión 1203 se retorna a la ponencia del comisionado Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta.
Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del recurso de revisión 1410 remitido por su servidora a esta sesión de pleno, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este sentido, gracias a los comentarios de mis colegas, haré algunas precisiones importantes que están vertidas en el oficio 379 de 2018 con las siglas de mi ponencia, turnado a su secretaría, en donde se hacen modificaciones al resolutivo segundo. El sentido queda en los mismos términos. ¿Sería cuánto? Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 1410 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en término del oficio 379. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones realizadas en el oficio número 379, y no sin antes agradecer la modificación. Es que entiendo que ya se va a ordenar la versión pública de la información. Pero la reserva sí. ¿Es una causado estado? Ah, bueno, sí tienen razón. Sí, con voto particular por lo que corresponde a la temporalidad del no haber causado estado, que sería la última instancia del juicio. Sí, gracias. Concurrente, ¿verdad? Habíamos quedado. Sí, pero lo nombro. ¿Eh? No, no, yo lo hago concurrente. Sí. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada en el oficio 379 y las siglas de la comisionada presidenta, con voto particular concurrente. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de recurso de revisión 1410, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio número 379, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1640 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Tribunal Electoral del Estado de México y se propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto también quiero hacer una modificación, si me permiten, sería con el oficio 380 de 2018 y con las siglas de mi ponencia, en donde únicamente precisaremos la causal que motiva este sobreseimiento. Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1640 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 380. Comisionado Luna Hernández. Con la modificación señalada por la comisionada presidenta en su oficio número 380 con sus siglas y de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado en términos del oficio 380 y las siglas de la comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de recurso de revisión 1640, conforme a las modificaciones vertidas en el oficio 380 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1680 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten hacer una modificación al resolutivo segundo, únicamente precisaré la temporalidad que se refiere al periodo del 16 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Lo demás continúa en sus términos. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1680 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada por la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que ha precisado la comisionada presidenta.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de recurso de revisión 1680 conforme a las modificaciones que ya ha realizado. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1683 y 1689 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Se hicieron precisiones en el resolutivo segundo, sobre todo para sustituir, estábamos ordenando entregar en versión pública los recibos de nómina de la servidora pública señalada. El problema es que los recibos fueron entregados ya en una versión que expuso datos personales. Por más que ordenemos una versión pública en la que se protejan esos datos personales, la protección va a ser inefectiva porque el dato ya se expuso. No obstante, en la resolución, tanto se plantea que ahora el particular se encontrará vinculado a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares por esto, y el turno al Contralor para iniciar el procedimiento por la exposición del dato. Esto se ha hecho constar en el oficio número 42, que previamente ha sido remitido a la Secretaría Técnica. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1683 y 1689 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 42, emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández en términos del oficio número 42 y las siglas de su ponencia. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1683 y 1689, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio número 42 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular a la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1700 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Aquí también haré algunas precisiones en el oficio 381 que fue turnado a la Secretaría Técnica, en donde nada más agregaremos los resolutivos, los párrafos que son referentes a la información susceptible que puedan contener los oficios que se están ordenando. Sería cuanto, el sentido queda en los mismos términos. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 1700 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 381. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 381 de la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado en términos del oficio 381 y las siglas de la comisionada presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1700, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio 381 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1703 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el organismo público descentralizado para la prestación de servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tutitlán, en el cual propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permite, solo debo realizar una precisión en el resolutivo primero. La terminación correcta del número de revisión, del número del recurso de revisión, no es 2017, sino 2018. Algunos todavía añoramos años pasados. Gracias.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1703 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión ya señalada por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1703 que remite el comisionado Luna Hernández conforme a las modificaciones ya precisadas. Es cuanto. Gracias. Secretario, le pido por favor que hagamos un receso. Secretario, reanudamos la sesión. Ok, continuando con el orden del día, el siguiente punto es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1723 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Coacalco de Berriozábal y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Si me lo permite, comisionada presidenta, realizaré una precisión en el resolutivo segundo, en el punto número 5, para que quede de la siguiente manera. Las constancias que integran los autos del expediente 1477, diagonal 2016-3 romano. Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1723 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones ya señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1723 conforme a las modificaciones realizadas por el comisionado ponente. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1762 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, donde el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Atendiendo los comentarios y observaciones de los trabajos realizados en el prepleno, me permito solicitar a mis compañeros comisionados la siguiente modificación. El sentido del proyecto queda en los mismos términos y solamente se quitaría del resolutivo segundo la última parte donde se dejaba una salvedad que decía, sin embargo, para el caso de que alguna obra no se haya realizado y por lo tanto no se hubiese erogado recurso público, bastará con hacerlo del conocimiento. Eso se suprime del proyecto. Eso es a su consideración, por favor. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1762 que remite la comisionada Eva Baid. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que ya planteó la comisionada Eva Baid, y agradeciendo la atención. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1762 con las modificaciones ya realizadas por la comisionada ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución 1907 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Y para ello tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. De igual forma, atendiendo los comentarios y observaciones de los trabajos realizados en el prepleno, en este proyecto también el sentido queda en los mismos términos y haría yo el cambio del periodo que estábamos ordenando en el resolutivo segundo, quedando de la siguiente manera. Las actas faltantes de las sesiones realizadas por el Comité de Transparencia durante el periodo comprendido del 5 de mayo de 2016 al 19 de abril de 2018, todo queda en los demás términos. Gracias. Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1907 que remite la comisionada Eva Baid. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada por la comisionada ponente, no sin antes, desde luego, agradecer su apertura y la modificación hecha.
Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión señalada por parte de la comisionada Eva Bair. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1907, conforme a las modificaciones realizadas por la comisionada ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto es el bloque de las negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo. Lamentablemente en esta sesión sí tenemos negativas. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. En caso de haber intervención alguna, tome el uso de la voz y en caso de que no, tome la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1648 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del Poder Judicial. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace el siguiente punto, se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1661 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Texcoco. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace el tercer punto, es el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 1678 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Chicoloapan. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1705, 1706 y 1707 que remite la comisionada Presidenta a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1708 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. También se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1719 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del partido Morena. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 7 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1729 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Catepec de Morelos. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1743 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Cocotitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1882, 1883 y 1884 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. ¿Alguien hará uso de la voz? Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias. Voy a tratar de justificar y aunque la votación pareciera indicativamente darse por perdido, con todo entusiasmo tratar de convencerles de que su voto debe de modificarse en este caso en particular. El recurso de revisión 1648, me vuelvo a referir a la solicitud. Solicito copia simple del expediente 1371/2017 promovido por esta persona en mi contra, pone su nombre, por controversia de violencia familiar en el Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. El proceso inició el 8 de diciembre del 2017. Cuenta con demanda inicial de fecha tal, un acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2017 y un acuerdo de fecha 13 de enero de 2018. Y nos dice por qué está tratando de acceder a los derechos ARCO. Por si dudaron de lo que les dije hace rato, aquí está claramente expresado por el titular del derecho. Lo anterior debido a que nunca fui notificado por ningún medio. Ahí está la tutela de su derecho constitucional que citaron hace rato. No soy yo, son las autoridades judiciales y ministeriales las que siguen negando el acceso de las partes a sus documentos. Ya sé cuál va a ser la respuesta, pues que vayan a hacerle una causa, que vayan a hacer una denuncia, que vayan a proceder en contra de los servidores públicos, sí, pero a la larga lo importante, lo que realmente ocupa el titular del dato, que es el acceso a sus expedientes,
pues sigue estando fuera y le seguimos imponiendo cargas adicionales de procedimientos que tienen que seguir realizando. Y dice más, por tal razón, solicito que se me permita a través de carta poder que un familiar pueda recoger la documentación en mención, ya que por mi horario laboral no me es posible dirigirme al tribunal para conocer mi caso. ¿Para qué tenemos dos sistemas electrónicos? Lo anunciamos siempre con bombo y platillo en las capacitaciones, ¿no? Para que los 365 días del año y a cualquier hora podamos solicitar la información o nuestros datos personales. Así lo decimos en las capacitaciones. Tenemos dos grandes plataformas, dos grandes sistemas que le permiten a cualquier persona, desde cualquier lugar, sin moverse de su casa, ejercer sus derechos. Nosotros le vamos a decir que no, que estos dos derechos no sirven para él, que estas dos plataformas no sirven para él y que tiene que ir al Poder Judicial en un horario laboral a presentar su promoción. O bien que tiene que contratar a un abogado y pagar sus honorarios para que vaya a hacer la promoción. Entonces, pues no, que los derechos ARCO son personalísimos y que uno los puede hacer amablemente en una plataforma muy fácil para la promoción de esto. Pues bueno, aquí nos está planteando el particular la enorme complejidad de por qué tiene que tomar la ruta de los derechos ARCO. Pero va otro argumento por si lo anterior no fuera suficiente. No hemos ordenado a terceros, no le hemos permitido a terceros vía acceso a la información acceder a expedientes judiciales. Lo hemos hecho. Hemos ordenado que un tercero que no tiene relación con el asunto acceda al expediente judicial en versión pública. Pero a la parte no se lo vamos a permitir vía derechos ARCO. Algo debe de andar mal. Algo debe de andar mal, porque si a un tercero ajeno al procedimiento le permitimos el acceso al expediente judicial en versión pública vía solicitud de acceso y al titular del dato involucrado en el proceso no le permitimos vía derechos ARCO el acceso al expediente, creo que algo debe de andar mal. Por si esto no fuera suficiente, estamos ordenando que se entregue en copias simples y con costo para tratar de terminar de convencer a la mayoría de la necesidad de respaldar el proyecto. Más no puedo hacer. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Gracias, comisionada presidenta. Reitero lo que decía, y fíjese que sí me provoca el hecho de que no cobren las copias, que ya, como sabe, me estoy sumando a esa parte. Pero al igual que tiene el derecho, y reitero mi posición, de una persona de acceder precisamente porque hay una acusación de por medio, y esa persona también tiene, creo que, el principio de presunción de inocencia. Entonces, tanto vale el derecho de la persona que solicita esto, como creo que vale el derecho también del otro involucrado. Entonces, esa es a lo mejor la gran línea que me cuesta salvar, y por eso reitero mi posición respecto a la forma en que se resuelve este recurso. No podría acompañarlo. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Más a mi favor, quien promueve es el acusado. O sea, quien promueve es la persona en contra de quien se presentó la denuncia y no cuenta con los elementos para su defensa. O sea, este es el punto. Hay una persona a la que se le presenta en contra de ella una controversia y no ha podido acceder al expediente para ejercer sus derechos a la legítima defensa. ¿Por qué? Porque el procedimiento judicial, pues no lo digo yo, lo dirán, N cantidad de estudios, sigue siendo obsoleto y sigue afectando los derechos de las partes. Obviamente que quien presentó la denuncia pues conoce lo que presentó, pero el denunciado nos dice: nunca fui notificado por ningún medio de los acuerdos. ¿Cómo va a poder ejercitar su derecho constitucional a la defensa si no cuenta con los elementos del expediente? He ahí la muestra de hasta dónde no esta resolución votada en contra y después una en la que se confirme la negativa vaya a generar un agravio adicional al derecho a la legítima defensa.
Miren, aparte de todo es negativa y nos dice el Poder Judicial que es negativa porque desapareció del tablero el seguimiento de esta solicitud. Bueno, pero en el informe justificado nos dice el Poder Judicial, remitir las constancias solicitadas debe de clasificarse toda vez que se causaría un daño al procedimiento. Ay, ¿cómo se puede causar un daño al procedimiento judicial impidiendo que una de las partes pueda acceder a documentos del expediente? ¿Cómo? O sea, ¿no tiene derecho a acceder a todo su expediente para alegar lo que a su derecho convenga? Pues es lo que van a confirmar. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Gracias, comisionado. Le pido, secretario, por favor, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. En contra del proyecto 1648, a favor de todos los demás, emitiendo voto particular en el proyecto 1661, voto particular en los acumulados 1705, 1706 y 1707, y por último, voto particular en el proyecto 1729. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al recurso de revisión 1719, el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. En contra del proyecto 1648, a favor de todos los demás proyectos presentados en este bloque. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. En contra del proyecto 1648, a favor de todos los demás. Comisionada presidenta, le informo primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1648, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, existe una mayoría de 3 votos en contra del proyecto de resolución y en virtud de ello no se aprueba el proyecto de resolución de referencia. Bajo esa tesitura, le informo que conforme al registro electrónico de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, el recurso de revisión 1648 se retorna a la ponencia de la comisionada Eva Baid para su estudio y resolución correspondiente. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1661 emite voto particular la comisionada Eva Baid. Lo mismo ocurre en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1705, 1706 y 1707, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1719, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1729, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión, no es cierto, perdón, hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretario, que nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso. Es Téngase cuanto. por presentado. Hemos llegado al apartado de asuntos generales. Para ello tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido, por favor, secretario, que los precise, al final tome la votación. Y el siguiente punto que también está en listado del orden del día es el cambio de hora de la sesión. Después del primer punto, le pido, por favor, que también tome la votación respecto de este. Gracias. Sí, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados y en primer término se encuentran listados los recursos de revisión 2238 y 2269 a cargo del Ayuntamiento de Otzolotepec y acumularía el comisionado Luna Hernández. Asimismo, se encuentran los recursos de revisión del 2242 al 2266 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 22ª sesión ordinaria y acumularía el comisionado Luna Hernández.
Por lo que hace a los recursos de revisión del 2273 al 2276 del Ayuntamiento de Chiautla, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 2291 y 2292 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 2297 y 2298 del Ayuntamiento de Temoaya, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 2304 y 2306 a cargo del Partido Vía Radical, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 2309 al 2313 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 2233 y 2314 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión 2315 del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, se acumularía los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 23ª sesión, relativo a los recursos de revisión 2179 y 2190, y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los recursos de revisión del 2317 al 2333 del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 2340, 2341, 2350 y 2351 del Ayuntamiento de Huixquilucan, acumularía la comisionada presidenta. Y por último se encuentran listados los recursos de revisión del 2342 al 2349, 2352 y 2353 del Ayuntamiento de Huixquilucan, y acumularía la comisionada Eva Baid. Comisionados, son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse, y si no tuvieran inconveniente, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Asimismo, por lo que hace al punto 2 de Asuntos Generales, se encuentra listado el punto relativo a la aprobación del Pleno del cambio de hora para la celebración de la 25ª sesión ordinaria de fecha 4 de julio de 2018 para llevarse a cabo a las 10 horas. Por lo anterior, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el cambio de hora a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el cambio de hora para la celebración de la 25ª sesión ordinaria de fecha 4 de julio de 2018 para llevarse a cabo a las 10 horas. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta forma hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 42 minutos de este día 27 de junio de 2018, damos por concluida la 24ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.